Habíamos quedado en los errores que tenemos normalmente cuando nosotros pensamos. El primero que vimos, y con eso terminamos el día de ayer, fue sobre la falacia causal. Y Cristian y Uriel que están acá, ¿ustedes recuerdan qué era la falacia causal? ¿Qué es la falacia causal? Pueden decírmelo con un ejemplo. A O ver, sea, Cristian. con un ejemplo, me acuerdo de lo que dijo usted, de que, o sea, normalmente yo lo tomé como que, como que engañamos a nuestro cerebro más que nada, porque pues son ideas que nos damos. Por ejemplo, si yo tengo un trébol de 3 hojas en mi mesa en hora de examen, pues yo digo, tengo que pasar porque pues tengo el trébol, pero normalmente si lo paso es porque estudié más que nada. Exactamente, gracias Cristian, gracias por ese ejemplo. Y teóricamente hablando, me gustaría recordarles la definición, solo por si llega a aparecer en el examen, esto es lo que significa. El error consiste en suponer, porque A y B, A supongamos que es una situación y B es otra situación, ocurren juntos, en otras palabras, el error consiste en suponer que una situación y otra situación ocurren juntos. Esta situación es causa de la otra situación o viceversa, cuando en realidad no tienen nada que ver. Y el mejor ejemplo es este del jabón. Cuando dice que, como cuando lavamos la ropa, el jabón produce burbujas, creemos que las burbujas son las que limpian la ropa, cuando en realidad el jabón solo es un efecto, las burbujas, perdón, solo son un efecto del jabón, pero no son las burbujas las que las lavan, a pesar de que creamos esto, sino que es el jabón mismo el que limpia la ropa, no las burbujas. Pero pensamos que como las burbujas ocurren durante este proceso, son las burbujas las que ocasionan el agua limpia. Okay. Y nos dice, cuando esto ocurre, decimos que la argumentación supone post ergo propet hoc, que es latín. Si lo llegan a ver en su examen, ahí se refiere a falacia causal, me parece. Ay, ay, ay. Aquí está. Está en latín, pero en español significa algo sigue a esto, luego algo es a causa de esto. Si lo ven, son palabras latinas que hacen referencia a la falacia causal. La prueba de que A causa B es mucho más difícil de obtener que el constatar simplemente que A y B ocurran al mismo tiempo o una después de la otra. Y Cristian nos decía, ya creo que fue Cristian, que muchas veces pasa con las suposiciones o supersticiones, ¿no? Ahora vamos a empezar con otro error común al pensar. El segundo es la selección de ejemplos inadecuados. Y me gustaría empezar con lo que está marcado en negritas. Dice, si usted no entiende y considera los ejemplos contrarios, bien podría fallar su argumentación al no tomar en cuenta todas las comprobaciones disponibles, que se quiere referir a que cuando no comprendemos muy bien los temas, llegamos a crear ejemplos que en realidad solo nos van a confundir. De hecho, el nombre lo dice todo. Selección de ejemplos inadecuados. En temas anteriores habíamos visto que una de las mejores maneras de estudiar era por medio de los ejemplos. Pero cuando no comprendemos los temas, tampoco vamos a comprender los ejemplos. Y esos ejemplos, en lugar de ayudarnos, nos pueden llegar a confundir. Por eso yo cuando les marco a hacerme ciertos ejemplos, les pido, si están mal, les doy como una retroalimentación y que los vuelvan a hacer para ver si quedó entendido, porque los ejemplos son una buena comprobación de que si hemos entendido o no los temas. Porque es natural que busquemos una evidencia para sostener una argumentación. Sin ejemplos de apoyo, su razonamiento inductivo sería poco menos que válido. Recordemos que es importante que el pensamiento inductivo, nuevamente nos recalca, necesita ser comprobado. Entonces, esta es muy sencilla. Selecciona ejemplos inadecuados, que los ejemplos no tengan nada que ver y nos confundan al conocimiento que estamos adquiriendo. Luego tenemos una muy interesante que se llama tautología. Es un nombre extraño, pero sí les voy a pedir que repasen en todos los nombres de los errores comunes del pensar
y lo puedan comprender. La primera falacia causal, ya pasamos con la selección de ejemplos inadecuados y ahorita vamos a pasar a tautología. ¿Qué es tautología? Y ahorita que lo podamos revisar, vamos a ver que es algo que ocurre muchas veces. Básicamente, una tautología consiste en decir la misma cosa dos veces, pero dando simultáneamente a esto la apariencia de una argumentación. Es decir, decimos las cosas dos veces, pero de manera distinta, pensando que es una justificación a lo que estamos diciendo al principio. Ahorita vamos a ver cómo se hace, porque muy frecuentemente las dos partes de la tautología están muy lejos una de otra y se dificulta localizarlas. ¿Cómo podemos ver esto? Los ejemplos son clarísimos. Un hombre es un hombre. Corrí la distancia con mis propios pies. Todo lo que estaba de más sobra. Las cosas cayeron hacia abajo. Subí hacia arriba de la escalera y el frío es causado por el descenso de la temperatura. Cristian Uriel, ¿se entiende que es tautología? Sí, maestra, sí se entiende. Sí, a ver, Las Uriel, palabras que repetimos dos veces. por ejemplo, Uriel, ¿qué ejemplo me puedes dar de tautología? Hay uno muy común. Veo varias demasiado comunes. Bajé abajo. Baje abajo es una tautología, porque ya estamos, si sabemos que bajamos, pues ya sabemos que es abajo. Muy bien, Cristian, ¿tú se te viene a la mente alguna tautología? Bueno, ahorita como que acabo de investigar y me entendí. Y pues un ejemplo es, si no se puede hacer, pues no se puede hacer. ¿Entra Exacto, eso? sí. Porque estás diciendo que si no se puede hacer es la frase. La siguiente frase va a ser tu justificación, pero estás diciendo lo mismo. Si no se puede hacer, no se puede hacer. Sí, es correcto. También, sí, como dijo Uriel, bajar abajo es una tautología, subir arriba también es una tautología, salir afuera es una tautología. ¿Cómo podemos identificarlas? Vamos a dividir las frases en dos partes. Cuando alguien te dice, corrí la distancia con mis propios pies, la primera frase es corrí la distancia. Cuando nosotros corremos, no corremos con las manos, nosotros corremos con los pies. Entonces, corrí la distancia se justifica con mis propios pies. El con mis propios pies está de más porque ya sabemos que correr es con los pies. Y con los tuyos, no con los de otros, ¿verdad? Entonces, desde que sea propios y pies, estamos exagerando con la frase que ya dijimos. Vamos a poner el siguiente. El frío es causado por el descenso de la temperatura. También es considerada una tautología porque ya sabemos que el frío es el descenso de la temperatura. ¿Ok? Muy bien. La tautología está muy fácil. Lo importante es que se aprendan el nombre y que puedan poner ustedes sus propios ejemplos. Algunos errores comunes en el pensar. Y vamos con el número 4, que es la extensión injustificada del valor de la evidencia. Este nombre está bastante largo, pero hay que tomar en cuenta mucho el título. El título no nos lo va a decir todo. Extensión injustificada del valor de la evidencia. Vamos a dividir primero la palabra y después vamos a leer la explicación. Extensión injustificada. Sabemos que la extensión es alargar, injustificar algo que no tiene una justificación y el valor de la evidencia, lo que realmente significa la evidencia. En pocas palabras, que los resultados se hagan más grandes innecesariamente o sin una justificación correcta. Nos dice, es muy fácil inventar hermosas teorías con base a desleznables evidencias. Y chicos, vamos a hacer aquí un ejercicio. ¿Ustedes saben qué significa la palabra deleznables? ¿Saben? ¿Sí o no? No, maestra. Ok. Ok, aquí va a empezar nuestro ejercicio de repaso de las otras actividades. Como yo no conozco la palabra deleznables, cuando lo leí la primera vez, ¿con qué técnica de lectura lo hice? ¿Cómo se llama esa técnica de lectura?
¿Se acuerdan? O los tipos de lectura. ¿Qué tipo de lectura utilicé para leer ahorita? Deleznables. ¿No se acuerdan? Los que están viendo clase grabada también ahorita pueden repasar. Es qué tipo Lento y de... repetitivo. Parecido. ¿Cómo se llama cuando no conocemos las palabras? Cuando son nuevas. Mayormente se utiliza para lenguaje matemático y para lenguas extranjeras. Es un tipo de lectura que mayormente se utiliza para lenguas extranjeras y para matemáticas. ¿Cómo se llama ese tipo de lectura? Es un ejercicio de repaso. Les voy a dar una pista. Lectura de estudio. Casi, Uriel. Empieza con P. Recordemos que la lectura de estudio es cualquier cosa que requiera nuestra atención, pero puede ser de cualquier tema. Pero hay una específicamente que nos hace incluso detenernos varias veces para poder comprender la palabra. Empieza con P este tipo de lectura. Yo sé que se acuerdan. Empieza con P y consta de 3 palabras. Y de hecho ya lo dije. Lo leo por matan su pavo. Sí, maestra, lo tengo aquí, pero no me sale. Ok, se llama lectura palabra por palabra. Acuérdense que hay diferentes tipos de lectura. Elogiar, el de la leída rápida, que es la que nos ayuda a buscar algo rápidamente para después concentrarnos, pero no nos enfocamos más que en una cosa que estemos buscando. La lectura rápida, la ojeada, la lectura por estudio, es aquella que necesita y requiere nuestro tiempo, que incluso vamos a utilizar notas para poder estudiarlas, la lectura ligera, que son para leer novelas, cuentos, etcétera, y las que nos sirven cuando utilizamos un lenguaje nuevo, como son lenguas extranjeras, si no sabemos de medicina y vamos a aprender medicina, o matemáticas, se llama palabra por palabra, porque incluso para poder leer esa palabra, nos vamos a requerir tiempo y hasta vamos a tardar. Yo cuando lo leí dije deleznables, porque no conozco muy bien esa palabra. Muy bien, ya que quedó claro los tipos de lectura que ya lo repasamos, ¿qué hacemos cuando no conocemos una palabra? ¿Qué debemos hacer cuando desconocemos una palabra sobre lo que estamos estudiando? Buscamos su significado. Buscar el significado. Ok, excelente. Y recurrir a internet o a un diccionario. Me ayudan Cristian y Uriel a buscar una definición de deleznables. ¿Qué significa deleznables? Pues yo la busqué ahorita, maestra, y me sale algo que es algo frágil, algo que se puede romper. Ok. Uriel dice que es algo frágil, que se puede romper, es lo que le aparece. Cristian, ¿te apareció una definición diferente o tienen lo mismo? Pues en teoría lo mismo me sale. Ok. Entonces, si nos dice, es muy fácil inventar hermosas teorías con base en deleznables evidencias, ¿a qué se refiere deleznables evidencias? Este es el resultado principal. Perdón, se me activó Google en mi teléfono. ¿A qué se refiere deleznables evidencias? Con la definición que me acaban de dar. ¿Qué creen que significa? ¿A qué creen que se refiere? Es muy fácil inventar hermosas teorías con base en deleznables evidencias. Evidencias poco durables. Exactamente, que son evidencias poco viables porque son frágiles, que es la palabra que ustedes utilizaron,
Es decir, no tiene, esa evidencia no está claro, se puede romper fácilmente, no está muy bien estructurada. Gracias, porque acabamos de hacer un ejercicio de repaso de dos temas diferentes. Y dice, la evidencia nos conduce a postular hipótesis que luego tenemos que comprobar. La etapa de comprobación puede ser larga y requerir un conjunto de evidencias adicionales, pero al final esperamos la confirmación o refutación de nuestra hipótesis. Y nuevamente retomamos, el nombre de este tipo de error de pensamiento es la extensión injustificada del valor de la evidencia. Es decir, que nosotros tratamos de hacer que esas deleznables evidencias se hagan, las dibujamos como evidencias que son fuertes, que son importantes, y las hacemos más grandes y empezamos a meterle cosas cuando en realidad la evidencia es muy frágil. Necesita comprobación, necesita tiempo, necesita desarrollo, pero no se hizo adecuadamente. Y nos muestran un ejemplo aquí. Piensa en los observadores de ovnis, objetos voladores no identificados. Estos afirman correctamente que los ovnis constituyen un hecho ordinario. Algunos de esos observadores no pasan de esta observación, unos cuantos van más allá de esta evidencia y hablan de visitantes de otros planetas, etc. La sola existencia de ovnis, que no se puede negar, no justifica la afirmación que se añade a ella. Es decir, la gente, ejemplo, que conoce a los ovnis o cree en los ovnis, dice, solo por el hecho de que creen que exista, ya dicen que siempre sucede, que están por aquí, que hacen tal cosa, que hacen otra cosa, cuando en realidad no tienen evidencia suficiente para decir todo lo que están diciendo de que tal vez se encuentren entre nosotros o que se ven tan cerca, porque no tienen evidencia suficiente. De hecho, recordemos que en la época en que fue escrito, y siempre voy a retomar el ejercicio que hicimos 2 y L2R, perdón, me cuatrapié. El ejercicio que hicimos de 2 y L2R nos decía que este libro fue escrito en 1985. En aquel tiempo, incluso hasta ahora, pues la tecnología no era tan avanzada, no había tantos estudios, entonces imagínense, todavía había menos información sobre los ovnis y desde ese momento ya se decía que era un hecho que ocurre todo el tiempo y que incluso te lo puedes encontrar en cualquier momento. Eso significa que era una, recordemos el título, extensión injustificada del valor de la evidencia. ¿Quedó claro en qué consiste este error del pensamiento? ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Ok, este también es muy sencillo. Los títulos prácticamente nos dan todo, pero lo importante es poder conocer también los ejemplos adecuados, porque cuando tenemos ejemplos inadecuados no lo entendemos, pero con los ejemplos adecuados se puede entender bien. Y vamos con el quinto. Y este número 5 tiene también relación con lo que vimos hace, no me acuerdo si fue ayer o antier, creo que fue ayer, sobre que nosotros tenemos todo nuestro derecho de cuestionar las cosas para que sea una reflexión o un pensamiento coherente, que no nos quedemos únicamente con lo que nos dice. ¿A qué se refiere argumento de la autoridad? Y me gustaría quedarme con esta palabra de autoridad. ¿Por qué? Significa que nosotros pensemos que porque lo dice esta persona que ha estudiado más, que tal vez es más grande que yo, que es mi maestro, o que es mi papá, o que, bueno, voy a poner ejemplo de papá, ¿no? Pero, o que tal vez, no sé, algo tiene que yo no tengo, que es elevado tal vez en conocimiento, edad o formación. Por creer que su formación, edad o tiempo o educación, todo lo que dice es verdadero. Es decir, que no quiere decir que no lo sea, pero que nos pone una barrera como de pensamiento. ¿A qué quiere decir? Que porque nos lo dijo decimos, ¡ay, sí es cierto! Y no nos podemos a investigar. No quiere decir que si nos lo dijeron no le vamos a hacer caso. No, no, no. Quiere decir que nosotros no le damos importancia a la información que nos dan como para nosotros mismos también poder recibir más información
y poder decir, ah, es cierto lo que dijo. Y no solo porque esa persona lo dijo, es cierto. Y nos dice el libro de texto, es muy fácil afirmar que en una argumentación que X, pongámosle Juanito, debe ser verdad porque el profesor Pedro lo dijo. Tal invocación a la autoridad es peligrosa y merece desconfianza. Suponiendo que el profesor Pedro estuviese hablando sobre su materia, habría una razonable probabilidad de que Juan fuese verdad, de que X fuese verdad, pero la sola afirmación del profesor Pedro no es una justificación suficiente. Los argumentos del profesor Pedro deben ser comprobados con tanta severidad como los de cualquier otro. Más que nada se refiere a lo que es el aprendizaje. No podemos quedarnos solo con lo que dijo mi profesor y decir, sí es cierto, aquí se queda lo que dijo, está bien, ya pasó, ¿no? No solo porque él tenga el conocimiento, es una justificación. Lo que no quiere el libro de metodología del aprendizaje o lo que no quiere para que nosotros tengamos este error de pensamiento es que pensemos o dejemos que porque lo diga otra persona es justificación suficiente para que sea verdad. Sí queda claro esta parte de argumento de autoridad. ¿A qué se refiere el argumento de la autoridad? ¿Sí se entendió qué es? Nos podría dar un ejemplo de Okay. otro ejemplo, maestra, por favor. Claro que sí. Mayormente se puede dar en el aula de clases. Nosotros vemos a un profesor como una autoridad. Entonces, puede decirles, estamos viendo la materia de metodología del aprendizaje, ¿no? Y el maestro dice, es que ustedes deben estudiar 5 horas seguidas. Y ustedes dicen, está bien, y se quedan siempre con la idea de que deben estudiar 5 horas seguidas. Y se encuentran una persona y les dicen, estoy estudiando 3 horas, nunca vas a aprender, tienes que estudiar 5 horas. Le dice, ¿pero por qué? Y tú le dices, porque mi maestro dice que son 5 horas, entonces tienes que estudiar 5 horas. Eso es un argumento de autoridad. Estamos justificando que debemos estudiar 5 horas porque mi maestro me lo dijo. Ah, ¿qué diferencia sería? Mi maestro dice que debo estudiar 5 horas, pero yo me pongo a leer y descubro y dice 5 horas es mucho. Estos estudios científicos dicen que 3 horas es suficiente. Este otro estudio científico, él dice que son 3 horas son suficientes. Leí otro artículo y descubrí que 3 horas son suficientes. Ah, ahí puedo ver que hay una justificación, que hay investigaciones previas, que fue de una revista que pues es considerado como válido porque es una revista científica, que hay libros de texto que están aprobados por editoriales que dicen esto. Entonces, mi argumento ya tiene validez, no porque me lo dijo el maestro, incluso el maestro estuvo erróneo en este ejemplo. Y yo ya puedo justificarme y decirle, no, no debes estudiar, o está bien, estudia 3 horas, hay estudios que dicen esto y esto y esto, y ya tienes una justificación. ¿Cómo sería un otro ejemplo diferente? Supongamos que nosotros ahora estamos tal vez estudiando matemáticas y llega una persona de mayor edad y nos dice, no sé, un niño tiene 5 años y está estudiando matemáticas. Y llega una persona que tiene tal vez 25 y le dice, 2 más 2 es 4. Y la niña dice, ah, gracias. Entonces empieza a pensar, 2 más 2 es 4. Y él empieza a comprobar con sus dedos, 1, 2, 1, 2, ah, es 4. Y saca una calculadora, 2 más 2 es 4. Y luego empieza a ver que su libro de texto dice que 2 más 2 es 4. Y puede comprobar entonces que 2 más 2 es 4. Si en diferencia la niña, en lugar de decir que empezar a usar sus dedos, la calculadora, tal vez el libro con el que estudia, no lo hubiera hecho y solo le hubiera dicho a otra niña, oye, 2 más 2 es 4, porque me lo dijo esta persona, aunque sea verdad, seguimos pasando solamente a este argumento de la autoridad porque estamos diciendo que esto pasó de esta manera porque él me lo dijo. No podemos quedarnos con él me lo dijo y él sabe mucho y es maestro. No, no es justificación suficiente.
necesitamos también comprobarlo con libros, con tal vez otros especialistas, estudiar lo que nos dicen, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí les acabo de compartir algo y muchas veces es bueno que también lo retomen del libro de texto. Si gustan, para mejorar su aprendizaje, pueden incluso buscar en internet. Por ejemplo, Cristian me dijo, busqué un ejemplo en internet. Bueno, les sirve para estudiar. Está bien. Solo nos dice que algunos errores para pensar es que pensemos que porque él lo dijo, es cierto y es válido porque él sabe mucho. Ahora sí se entendió. Sí, Cristian dice, entendí que es la comprobación de lo que dice, lo que nos dice la autoridad. Sí, pero recordemos que como un error es no comprobar lo que nos dice la autoridad. Cuando pensamos correctamente, comprobamos, como dice Cristian, lo que nos dice la autoridad. Cuando cometemos el error, es no comprobar y solo decir que porque él lo dijo está bien. ¿Quedó clara esta parte? ¿Se entiende? ¿Ya se entendió mejor? Sí, maestra, ya se entendió. Ok, entonces ese es el argumento de autoridad. Y ya que pasamos a cuáles son los errores que nosotros debemos dejar a un lado, vamos a pasar a modos para pensar mejor. Vamos a armar nuestra cabecita. Y Uriel, aprovechando que fuiste el último en encender tu micrófono, ayúdame a leer lo que dice aquí esta cita, por favor. Sí, maestra. Pensar es establecer relaciones. Relacionar es buscar y, con razonable fortuna, encontrar las relaciones entre las cosas acerca de las cuales pensamos. Ok, ¿entendiste más o menos lo que quiso decir esta cita? ¿Quedó claro lo que quiere decir este estudio, este libro? No mucho, maestra. Ok, más que nada es algo que ya habíamos visto un poquito antes, que nuestros pensamientos se relacionan mucho también con nuestras experiencias. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un vestido, establecemos una relación con tal vez el vestido que vimos en nuestra prima el día de ayer, porque fue la última persona que vimos con vestido. Cuando nosotros pensamos en un examen, tal vez pensamos en la pregunta que se nos hizo más difícil en el examen que acabamos de presentar. Estamos estableciendo relaciones según nuestras experiencias y vivencias que hemos tenido. Y dice, relacionar es buscar y con razonable fortuna encontrar las relaciones entre las cosas acerca de las cuales pensamos. Y es muy claro que nosotros al momento de pensar debemos tomar en cuenta las cosas que ya hemos experimentado y cómo estas pueden generarnos nuevos conocimientos. Y ahora vamos, primero aprendimos lo que no debemos hacer y ahorita vamos a aprender lo que sí debemos hacer. Modos para pensar mejor. Y vamos a poner el primero, que es comprendo todas las pruebas y teorías. Cristian, ¿estás por ahí? Maestra. Ayúdame a leer lo que dice aquí entre las bolitas de colores. No espere pensar con claridad sobre cualquier problema sin comprender primero perfectamente los argumentos de las demás personas sobre el mismo tópico. Y ahora con lo que dice el rosa, por favor. Consecuentemente, el primer paso en su compenetración en el tema que está estudiando. Ok. Dice que el primer paso es nuestra compenetración en el tema que estamos estudiando. Pero antes nos dice algo bien clarito. No espere pensar con claridad sobre cualquier problema sin comprender primero perfectamente los argumentos de las demás personas sobre el mismo tópico. Esto quiere decir que nosotros nos ayuda a pensar mejor cuando conocemos también las posturas de los temas por medio de otras personas o en otros casos de autores. Por ejemplo, hay niveles educativos donde, bueno, no sé si han tenido la oportunidad, voy a poner un ejemplo más claro, de leer libros de, pues cualquier cosa, mayormente escolares. Cuando son libros de la escuela, ya hablando de nivel media superior, es decir, preparatoria para arriba, esto quiere decir que van a usar muchos libros de conocimientos.
Normalmente cuando dan definiciones esos libros, hay algo que se llaman citas. Cuando usted lee ese libro, encuentra, según Torres 2017, dice que la historia es, y esto, y ponen su opinión, y empiezan a decir que tiene semejanza a lo que dice Juárez 2015, y tal, empiezan a citar a esas personas. Los libros normalmente de aprendizaje tienen este tipo de relación con otros autores. Por eso muchos libros, si se han dado cuenta, hasta de la secundaria, en la parte de atrás hay algo que se llama bibliografía. Muchos tienen la revisión por medio de otros autores e investigaciones que les ayudan a pensar con más claridad. Muy bien, entonces, cuando nos dice comprenda todas las pruebas y teorías, quiere decir que nosotros también vamos a recurrir a libros, no solo uno, sino tal vez podemos utilizar 2, 3 libros que nos ayuden a comprobar las cosas por medio de pruebas y teorías que tienen los autores. ¿Se entiende? ¿Se entiende a qué se refiere con comprender todas las pruebas y teorías? Tiene mucho que ver también con el error de pensamiento de la autoridad, de la argumentación con autoridad. Es como que su otro lado, ¿no? Cuando erramos al pensar, solo nos basamos en una persona y solo nos basamos en ella porque lo dijo. Cuando comprendemos todas las pruebas, ahí tomamos en cuenta las opiniones de otras personas que también tienen conocimiento, que ya lo han estudiado y nos ayudan a comprender mejor los temas. ¿Se entiende a qué se refiere comprenda todas las pruebas? ¿O hay alguna duda? Ok, excelente, muy bien. Entonces,